Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos en el segundo día de charlas en el marco de la celebración del 30 aniversario de NIC Costa Rica. Hoy, súper gustosos de presentar el cuarto foro de gobernanza de Internet en Costa Rica. Como les comento, dentro del marco del 30 aniversario del NIC, esta es la cuarta oportunidad en un nuevo formato totalmente virtual, dadas las circunstancias pues, que todos conocemos. Agradecerles a todas las instituciones que nos están apoyando en esta oportunidad, tanto pues, de Costa Rica como de la región. Y nada, los dejo con Silvia Pérez Baires, quien es la presidente del capítulo ISOC para Costa Rica. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a Susana y a NIC Costa Rica por darnos este espacio. Definitivamente tenemos una gran oportunidad ahorita de enfocar el IGF desde otra perspectiva en esta época bastante desafortunada de pandemia, pero que también nos abre, creemos nosotros, nuevas oportunidades de reinventarnos y reconstruir algunas cosas que no teníamos tan listas como deberíamos de haber tenido. Este es un evento que va a ser bastante libre, ojalá que mucha gente rieguen la voz, los que están conectados, para que más personas se conecten. Y vamos a estar conectados alrededor de unos 115 minutos y vamos a dividirnos en dos partes. La primera parte, cada uno de nuestros panelistas, que ya les voy a contar quiénes son, va a contar con unos 20 minutos para realizar su análisis con base en una serie de preguntas respecto a la gobernanza de Internet en el contexto actual, y después los vamos a invitar a que hagan preguntas ustedes. Tenemos el gran gusto de que nos acompañan, además de Susana, que es la directora comercial de NIC Costa Rica, y que quiero aprovechar para felicitar porque ha hecho una labor encomiable como directora adjunta y ahorita preparando esto del 30 aniversario que yo creo que es una cosa de la cual los costarricenses nos tenemos que sentir muy orgullosos. Susana nos va a acompañar un ratito, pero además tenemos el gran agrado de contar con varias personas más. Don Miguel Ignacio Estrada, que es el gerente general de Latin American Caribbean Top Level Domain Association, que nos acompaña desde Buenos Aires, desde Baires. Quien es licenciado en Sistemas de Información para las Organizaciones por la Universidad de Buenos Aires y que se ha desempeñado como director nacional de Políticas y Desarrollo de Internet del Ministerio de Modernización en Argentina. También fue jefe de comunicación de NIC Argentina, es decir, .ar, y ha trabajado en un montón de empresas. También fue docente universitario en temas que tienen que ver con la industria del DNS. Nos acompaña también nuestra querida Angélica Chinchilla, que es la directora de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones del MISIT, con 2 T's, que no se nos olvide. Quiere ser en dirección de empresas con énfasis en gerencia y licenciada en Ciencias Políticas con énfasis en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica. Angélica tiene ya muchos años de trabajar con temas vinculados con el diseño e implementación de políticas públicas, planificación nacional, cooperación internacional para el desarrollo, democracia y gobernabilidad, cultura política, evaluación de políticas públicas, telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación. También ha sido docente en la Universidad de Costa Rica y desde el 2006 ha estado vinculada al sector público. En el MISIT labora desde el 2009 y ahorita está como directora de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones. Ella nos va a dar una perspectiva que es muy importante en el contexto actual desde la política pública. Y finalmente contamos también desde Panamá con Lía Hernández, quien es la directora ejecutiva de IPANDETEC, el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías. Lía tiene una maestría en Derecho de las Nuevas Tecnologías por la Universidad de Bolonia y en Derecho de las Telecomunicaciones y TICs por la Universidad Carlos III de Madrid. Es también miembro de iTech Law Association y del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos. Además, es integrante del Comité del Foro de Gobernanza de Internet para América Latina y el Caribe. Así que, pues como pueden ver, contamos con panelistas que son de lujo.
Y ahora vamos a darle el paso, en este caso, a nuestro primer panelista, que es Ignacio, con la siguiente pregunta, tal vez para iniciar la discusión. Ignacio, si nos escuchas bien, ¿todo bien? ¿Sí? Que nos diga que está por ahí. Sí, perfecto. Aquí estoy. Perfecto. Ignacio, tal vez si nos puedes contar un poquito cuál es la mirada desde LAC-TLD en torno al desarrollo de Internet en América Latina y específicamente cuál ha sido el impacto real que ha tenido el fenómeno de la pandemia en la gobernanza del Internet en la región. Y finalmente, ¿qué es lo que no podemos dejar de entender como usuarios y como ciudadanos? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a NICSR, uno de los miembros más activos dentro de nuestra organización, de nuestra asociación. Para quienes no conozcan, LAC-TLD es la asociación que conglomera a los administradores de dominios de código de país, como el .cr, como puede ser el .pa, como puede ser el .mx, .ar y demás. Tenemos miembros de toda Latinoamérica y el Caribe, tenemos 29 miembros. Es una pregunta súper amplia, así que voy a desarrollarme un poco en partes. Por un lado, el impacto real de la pandemia sobre Internet no fue tan grande o tan catastrófico de alguna forma como se esperaba. Al contrario, Internet respondió muy bien a la pandemia, y de hecho la pandemia fue soportable, si quieren llamarlo de una forma, gracias a Internet, ¿no? Gracias a que Internet siguió funcionando tal como se esperaba. Sí hubo sobrecargas, sí hubo cosas que acompañar, pero por suerte no hubo nada que lamentar. Y esto desde todo punto de vista de Internet, ¿no? Desde la conectividad, digamos, desde la capa de infraestructura, desde la capa lógica, que es donde intervienen los dominios, las direcciones IP y demás. Internet por principio es redundante y resiliente, y así se comportó en este tiempo. Entonces, dentro de las malas noticias que puede traer una pandemia, Internet creo que fue la buena, ¿no? Internet nos ayudó mucho a sobrepasarla. En cuanto a la gobernanza en sí, yo no veo un impacto. En realidad, no hay un impacto sobre la gobernanza de Internet, más sí sobre los temas, ¿no? Se refuerzan temas que de alguna forma no estaban olvidados, pero sí no estaban teniendo prioridad, como principalmente lo que son las brechas, ¿no? Principalmente lo que es la brecha de acceso, más que nada en lo que hace a educación. Ahí notamos en varios de nuestros países hemos notado las dificultades de muchos estudiantes de participar en las nuevas modalidades utilizando Internet. No solamente por no tener conexión a Internet, tal vez por no tener el equipamiento adecuado y demás, y esos son temas a atender por parte no solamente de los gobiernos, también del sector privado, de la comunidad técnica, de todos los sectores, ¿no? También lo que eran las brechas en cuanto a habilidades digitales, desde comprar un producto, o desde buscar una dirección en un mapa hasta buscar un producto, o sea, hay un montón de cosas que muchos de nosotros damos por hecho, y en general, y en gran parte de la población de nuestra región no lo sabe hacer. Por lo tanto, hay un trabajo también pendiente en que todos los nuevos conectados, o quienes ya están conectados, utilicen Internet en forma segura para ellos mismos y para los demás, y que los nuevos conectados también ya se conecten por lo menos teniendo en cuenta ciertos aspectos básicos de seguridad y de uso responsable, que sería muy interesante que los tengan. Y después, algo en lo que nosotros principalmente, nuestra asociación principalmente detectó, es la brecha en lo que hace la presencia digital. Nuestros miembros han tenido crecimientos récord de registraciones de dominios en estos meses. El LAC-TLD en general, o la región en general, ha tenido un crecimiento récord que no se daba desde 2016 en un trimestre, y seguimos mes a mes, seguimos teniendo marcas récord de varios de nuestros miembros, y
bueno, a fin de año vamos a tener ya los números bien contados, como para contarles un poco más, pero tenemos, o sea, los crecimientos interanuales que se están dando son del orden del 60%, o sea, es mucho, o sea, muchas registraciones de dominios nuevas, y por lo tanto hay mucha presencia digital nueva, y ahí viene un punto que nosotros estamos atendiendo, cómo nosotros, por un lado, impulsamos a esa presencia digital para quienes no tenían presencia, las pymes, las MIPYMES que no tenían presencia digital puedan tenerla, para que puedan continuar con sus actividades de manera online en lo posible. Bueno, y ahí hay algo que nosotros también tenemos que abordar, ya desde los STLDs en sí, y que por suerte varios de nuestros miembros, como les voy a mostrar ahora, ya lo están abordando de alguna forma. Les voy a mostrar, no sé si me permiten compartir pantalla. No tengo permiso ahora, pero si me dan permiso para compartir, les voy a contar algunos ejemplos que tenemos. Ahí puedo, perfecto. No sé si pueden ver ahí mi pantalla. Sí, perfecto. Bueno, como les contaba, tenemos miembros de toda la región, por lo tanto les voy a contar solo algunos de los ejemplos. En general, todos nuestros miembros han tenido algún tipo de actividad al respecto. En el caso de NIC Argentina, NIC Argentina trabajó en capacitaciones, ellos le llamaron para ingresar al mundo de Internet. Ellos hicieron un análisis de todos los nuevos registros de dominios y detectaron que gran cantidad no habían sido delegados. En el lenguaje del DNS, delegar un dominio es básicamente que el dominio apunte a algún lugar, o sea, que finalmente haya un sitio o algo detrás de ese dominio. Entonces se encargaron de contactar a todos los titulares que habían registrado dominios y vieron y les preguntaron cuál era la razón por la cual no estaba delegado, no estaba funcionando, entre comillas, ese dominio, y les ofrecieron capacitaciones gratuitas en forma virtual sobre qué hacer una vez que ya registré el dominio, luego cómo tener un sitio, cómo posicionar en buscadores, comercio electrónico y demás. Y con eso están logrando que todas esas personas que tal vez quedaron en el camino para tener una presencia digital puedan concretar lo que están haciendo. Después también generaron un programa que se llama Asistencia PYME Digital, junto a la Cámara de Empresas de Hosting de Argentina y la Cámara Argentina de Internet. Están dando en forma gratuita servicio de hosting, diseño de sitio web de hasta 5 páginas, correo electrónico, certificado de seguridad, integración con plataformas de cobro y con WhatsApp, por ejemplo. Lo están dando en forma gratuita durante 6 meses o hasta que termine el confinamiento. Y esto la verdad es que está teniendo muy buenos resultados porque quienes no tenían, o sea, allá por la pandemia habían visto afectadas sus capacidades, tenían que salir a hacer un gasto como para poder tener presencia en línea y demás, y esto al ser gratuito los está ayudando muchísimo. En el caso de NIC Brasil, ellos ya tenían una plataforma que se llama Internet Segura, y pensando en los nuevos usuarios que les trajo la pandemia, de alguna forma, ellos trabajaron en una serie de documentos para concientizar sobre rumores o noticias falsas, verificación en 2 pasos. Hay mucho nuevo usuario de plataformas que de repente están perdiendo sus cuentas porque no tienen verificación en 2 pasos, porque caen en esquemas de phishing o de scamming, entonces están perdiendo sus cuentas y los concientizan o les explican qué es la de verificación de 2 pasos y cómo activarla. También, bueno, la protección de sus dispositivos móviles, y códigos maliciosos. También esto se suma a un trabajo previo que ellos ya venían haciendo, que estaba enfocado en diferentes públicos como niños, adolescentes, educadores, adultos mayores y técnicos. NIC México participó en 2 programas. Uno se llama Latiendo por Internet, MX. Esto es como se hacen como asesorías gratuitas a MIPYMES, y se les explica también algo similar a la NIC Argentina, posicionamiento en buscadores, logística, marketing digital y demás. Esto lo están haciendo junto a la Secretaría de Economía y la Asociación de Internet de México.
Y también Mayo con Causa, están participando. Mayo con Causa es una plataforma de comercio electrónico en la cual las pequeñas empresas pueden sumarse y sumar la oferta de sus productos y pueden vender a través de esa plataforma. NIC Ecuador tiene un programa que se llama Mi Negocio Digital. Ellos detectaron las dificultades que había en su país para montar sitios web a partir de un proyecto anterior que ellos ya habían tratado de impulsar y que no les había ido muy bien. Entonces crearon este nuevo proyecto en el que ellos mismos se encargan, a partir de un formulario, de generar los sitios web de sus usuarios. Entonces, quien quiere, por unos pocos dólares al mes, y contestando algunas preguntas de un formulario, pasa automáticamente a tener su presencia digital, su sitio de email y demás. Su dirección de email y demás. SB.net encaró la pandemia, esto ya lo venían haciendo, pero reforzaron todo lo que sería la capacitación, ¿no? Detectan jóvenes con vulnerabilidades educativas y laborales y les dan oportunidades para formarse, y luego les asignan pasantías y proyectos reales de trabajo. Esto lo están haciendo de forma remota y les está dando muy buenos resultados. Y en lo que hace a NIC Costa Rica, tienen promociones bastante grandes para MIPYMES en dominios .co.cr y .cr, y están trabajando en activaciones junto a la Dirección General de MIPYMES y junto a cámaras locales para que todas las MIPYMES puedan tener la oportunidad de, por poco dinero, tener su presencia digital y poder no quedar fuera de alguna forma durante esta pandemia. Entonces, en resumen, por suerte nuestro sector se está ocupando de hacer lo que debe, digamos, de impulsar la presencia digital a través del uso de dominios, y esto de alguna forma no es excluyente de otras oportunidades también que pueden tener, como en redes sociales y demás, pero la idea es que tengan su presencia digital, y los estamos ayudando a ello. Hasta ahí mi intervención por el momento, Silvia. No sé si necesitas algo más o si me faltó responderte algo de tu consulta. ¿Estás en mute, Silvia? No sé si... Ah, ok. Ya, perdón, perdón. No, yo creo que está súper claro y yo quería precisamente enfatizar en lo que había explicado súper bien Miguel, y es que esto es un tema que nos permite revisitar cosas que no hemos hecho tan bien, y que podemos definitivamente mejorar. Y la verdad es que da mucho gusto escuchar todas las buenas iniciativas que se están gestionando en la región latinoamericana, pero también desde Costa Rica, que quizás no todo el mundo conoce, precisamente para dar acceso y oportunidades que sean seguras a los que quizás no han estado incorporados en el mundo digital. Y precisamente en este contexto a mí me gustaría que Angélica nos hablara ahora un poquito sobre cuáles son las políticas públicas que están en marcha para fortalecer la gobernanza del Internet o Internet aquí en Costa Rica, y si hay que adaptar o no estas políticas en el contexto COVID-19. Bueno, muchas gracias, Silvia. En primer lugar, bueno, muchísimas gracias a NIC Costa Rica y felicitaciones por el 30 aniversario que están cumpliendo. Ciertamente, esta es la cuarta edición del Diálogo de Gobernanza de Internet, capítulo Costa Rica, que realizamos, y pues es un gran gusto poder estar un año más acompañando en este proceso, para el cual el MISIT está muy emocionado, ¿verdad?, en continuar generando acciones que nos permitan fortalecer la gobernanza del Internet en Costa Rica, y especialmente fortalecer el modelo de múltiples partes interesadas. Creo que ese es uno de los elementos más importantes que tenemos que destacar. Y bueno, muchas gracias a la audiencia que tenemos el día de hoy. Para tratar de atender un poco tal vez la consulta que nos plantea Silvia en este diálogo,
Quisiera iniciar, digamos, como con algunas cifras generales. Bueno, en Costa Rica, la penetración de Internet por cada 100 habitantes llega, según las últimas estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones, a un 95% en tecnologías móviles y a un 16.7% en tecnologías fijas. Esto implica que efectivamente pues, hay una alta demanda de estos servicios en nuestro país. Adicionalmente, cuando vemos un poco lo referido al tráfico de datos y acceso a Internet en la red móvil, haciendo una comparación del periodo 2013-2018, estamos hablando de datos pre-pandemia, vemos que efectivamente en nuestro país hay un incremento del 5% en relación al año anterior, pero estamos pasando de 24.270 teras anuales en 2013 a contar en el 2018 con 141.116 teras. Realmente es un porcentaje de crecimiento que supera el 100% en el periodo y muestra la demanda y el tráfico de datos que se genera en nuestro país. Tal vez para la audiencia, un terabyte representa aproximadamente 250.000 canciones. Esto en MP3, digamos que puede significar que ponemos música y la podemos escuchar durante 2 años seguidos sin parar. Entonces, eso tal vez nos ayuda como a dimensionar de cuánta información trasiega a través de la red móvil en nuestro país. En cuanto al acceso a Internet fijo, pues igualmente tenemos en este mismo periodo, 2013-2018, igualmente tenemos cifras que han venido en crecimiento y que evidentemente con todo el tema de la pandemia, pues continuarán en crecimiento. Pasando en 2013 de 138.545 teras anuales a 865.777 teras en el 2018. Es un crecimiento realmente significativo en cuanto al tráfico de datos en nuestro país. Ahora bien, con todo este tema de la pandemia, ¿verdad? Situación de la que todavía como países y en el entorno global no hemos salido de esta situación y pues todavía continuamos con algunas incertidumbres de cómo nos vamos a interrelacionar en el futuro y qué es lo que va a pasar. Sigue siendo un gran elemento el apoyo, como lo mencionaba Miguel Ignacio, de la Internet, porque ciertamente contar con Internet y contar con redes de telecomunicaciones robustas, lo que nos ha permitido es efectivamente sostener muchas de las actividades, tanto productivas, educativas, sociales y demás, en una situación de confinamiento. En Costa Rica, en marzo del 2020 se emitió una directriz en materia de teletrabajo y el 16 de marzo se hizo la declaratoria de emergencia nacional. Entonces esto implicó que efectivamente en una primera fase prácticamente todos los funcionarios públicos pasáramos a realizar labores de teletrabajo y posterior al decreto de la emergencia pues prácticamente la totalidad del país pasó a esta versión. De ahí que, bueno, evidentemente hubo una mayor demanda de los servicios y una mayor demanda del Internet. Parte de las acciones que se desarrollaron en ese contexto fue, en primer lugar, desde el MISIR generar una mesa de trabajo en la que participó el ente regulador, la SUTEL y los operadores de telecomunicaciones, para ir identificando acciones que nos permitieran atender la alta demanda de servicios que iban a generarse a partir de esta declaratoria. Hubieron una gran arista, digamos, de acciones, de respuesta a estos cambios para, en pro de garantizar la calidad del servicio para los usuarios finales. Se ha continuado desde esa fecha pues en este proceso de monitoreo de cómo van avanzando las redes y uno de los elementos más importantes que hemos logrado identificar es que efectivamente las redes de telecomunicaciones tienen una robustez importante que nos permite, ¿verdad?, contar con estas carreteras virtuales de forma adecuada y que atiendan la demanda que se ha venido generando.
Parte de las acciones que se lograron coordinar desde esta mesa de trabajo, bueno, ha sido el envío a través de mensajes de texto, ¿verdad?, con recomendaciones sanitarias que emite el Ministerio de Salud a todos los clientes de las redes móviles. Se ha mantenido libre de costo, digamos, las llamadas a la atención de la línea 1322, ¿verdad? También en materia de educación se logró establecer la navegación gratuita en distintos sitios web del dominio del Ministerio de Educación Pública, de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Salud, de la Presidencia de la República y del portal Pura Vida Digital, en aras de que la población pudiera mantenerse siempre informada sobre las medidas y las acciones que se están tomando en este contexto. Asimismo, pues se generó también una extensión de horarios en cuanto a las llamadas a los canales, digamos, de atención de las distintas empresas para resolver dudas, trámites y gestiones vinculadas con este proceso. Ya cuando entramos a ver un poco más en detalle cómo ha sido la respuesta de las redes, ¿verdad? Tenemos en este caso el índice de respuesta ante el incremento del tráfico, que es un indicador que consiste en una relación entre la velocidad de descarga fuera de la hora máxima carga de las redes de los operadores y la velocidad registrada durante las horas de máximo tráfico. Esto para poder visualizar el cambio o el efecto que ha habido en las tendencias de consumo en las redes. Es un indicador general y agregado para todos los operadores, por lo que no hay, digamos, una distinción ni una diferencia tampoco en el tipo de tecnología. Y lo que tratamos de ver con este indicador es cuál es la salud general de estas redes. Realmente el indicador, pues lo que nos muestra es que nuestras redes están siendo muy robustas y están logrando responder a la demanda de datos que se tiene. Cuando vemos algunos datos, por ejemplo, generados a través del punto de intercambio de tráfico, el CRIX que tenemos y que está a cargo del NIC, vamos notando que efectivamente la cantidad de datos que se trasiegan a través de las redes ha venido en aumento desde el momento en que inicia la declaratoria del teletrabajo para el sector público por el tema de la pandemia hasta las fechas. Y ha sido, digamos, que un crecimiento que se ve constante, trasegando de 10 gigabytes en el mes de marzo, inicios de marzo, a más de 20 gigabytes en el último corte de 21 días, digamos, después que se había realizado, solo para mostrar, digamos, un ejemplo de lo que se ha venido avanzando. En el mes de julio tenemos 30 gigabytes, es aproximadamente el promedio, ¿verdad?, de tráfico de datos que se tienen en este punto de intercambio neutro. Entonces, cuando empezamos a ver, ¿verdad?, los cambios, digamos, en la cantidad de información que se trasiega, pues evidentemente esto ha venido significando un aumento sin detrimento de la calidad del servicio final. Entonces, quiere decir que, tal y como lo indicaba también Miguel, tenemos redes de Internet que han sido lo suficientemente robustas para poder sobrellevar la demanda de servicios y de tráfico y de uso que les están dando todas las personas en los distintos momentos de esta pandemia, independientemente del tipo de actividad, digamos, que se esté generando. Evidentemente, en materia de educación, pues esto implica realmente un gran desafío, porque tenemos el proceso de tratar de llevar la educación presencial a una versión de educación virtual desde los hogares. Una situación que realmente no estaba prevista de esa forma, porque si bien el país venía realizando esfuerzos muy importantes en tratar de llevar tecnologías a las aulas y llevar la Internet a las aulas, no a cada uno de los hogares en términos de educación. Creemos que efectivamente la respuesta de las redes ante esta situación del COVID-19 pues ha sido muy buena. Tenemos redes móviles sin impactos significativos en cuanto al tráfico, en cuanto a la congestión o demás. La respuesta robusta por parte de las redes fijas, que también han sido impulsadas por un aumento de la capacidad de conexiones internacionales a Internet por parte de los operadores, una rápida atención de averías y el mantenimiento preventivo de las redes core y de distribución y de acceso.
ha habido un aumento de conexiones y ancho de banda relacionados con el tráfico, digamos, local principalmente, y una disminución en la demanda de datos, producto también de las decisiones de algunas de las empresas de aplicaciones de tipo streaming, ¿verdad? De bajarle un poco la calidad en cuanto a video principalmente. Entre las lecciones aprendidas que tenemos, bueno, se requiere incentivar pues un aumento de participación de los operadores en el punto de intercambio de tráfico local, mejorar la capacidad y la disponibilidad de las redes de acceso, o sea, tecnologías que tengan una alta escalabilidad. Agilizar también el tema de los trámites y las gestiones para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, que en Costa Rica esto es todo un reto que se ha venido tratando de ir minimizando los riesgos asociados a este. Lograr efectivamente definir mayores políticas de acceso y servicio universal, una tarea en la que también hemos venido trabajando en conjunto con la Superintendencia de Telecomunicaciones y también el sector educación para tratar de atender las necesidades que presenta este sector en este momento. Y tratar pues evidentemente de incentivar la digitalización de procesos, porque el teletrabajo en cierta medida requiere efectivamente que tengamos una digitalización mayor de todos los procesos, trámites, servicios, de manera que esto nos ayude no solo a disminuir costos en términos de tiempos de traslado y de mejora de la productividad, sino también que mejora la calidad de vida y el equilibrio, digamos, entre la vida personal y la laboral de las personas. Pero también tiene pues un impacto importante a nivel del ambiente, ¿verdad? Al lograr una reducción de las emisiones de dióxido de carbono, siendo que hay menor cantidad de traslados de un punto a otro. Entonces, digamos que en general esta es como una perspectiva, ¿verdad?, de lo que se ha venido realizando en Costa Rica para el tema de la atención de la emergencia y cómo efectivamente el modelo de múltiples partes interesadas en materia de gobernanza de Internet nos ha permitido generar esos espacios, esos diálogos y desarrollar acciones para atender de forma oportuna todas las necesidades que se han venido generando asociadas al tema de la pandemia. Entonces, Silvia, espero haber atendido la consulta y bueno, aquí continuamos para el espacio que se abrirá de preguntas y respuestas en su momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Angélica y muchas gracias también porque está tocando temas que yo creo que son importantes y que quizás como lo había mencionado Ignacio al principio, y yo quisiera como ir dirigiendo un poquito la discusión en ese sentido y ahorita que nos va a comentar Lía, hay una cosa que yo creo que es muy importante y es entender que Internet tiene un impacto sobre la calidad de vida de nosotros que va más allá de la parte técnica, pero que sin embargo la parte técnica es fundamental. Yo creo que es fundamental que entendamos cómo funciona esa parte técnica, que muchas veces muchos grupos de ciudadanos quizás no dan por sentado un montón de cosas, ¿verdad? Quizás porque como funciona bien, no nos damos cuenta de lo bien que está funcionando. Y lo que mencionaba ahorita Angélica, que son múltiples partes interesadas, lo que es fundamental para que haya esta robustez en las redes. Sin embargo, faltan cosas para hacer que no tienen que ver nada más con la parte técnica, sino que tienen que ver con otra serie de cosas que es más alrededor de cómo se organiza la sociedad, que tiene que ver pues obviamente con protección de datos, con seguridad, pero que son discusiones que están dentro del marco de la gobernanza de Internet y que me parece que en este contexto actual de la pandemia tenemos la oportunidad de revisitar desde otra perspectiva. Entonces, bueno, un poquito con estas cosas en mente, yo quería invitar a Lía y agradecerle, por supuesto, que nos esté acompañando hoy y que nos cuente cuáles son las buenas prácticas que están promoviendo ustedes desde instituciones como IPANDETEC en torno a la gobernanza de Internet, que yo sé que han hecho una labor encomiable ya desde hace tiempo. Y si tuvieron que hacer o no adaptaciones en el contexto actual. Lo que hemos escuchado, tanto de parte de Ignacio como de parte de Angélica, es que lo que veníamos haciendo muy bien hubo que escalarlo y eso es una muy buena noticia.
y bueno, y que han quedado sobre la mesa temas que quizás no teníamos tan claros, un poco por los retos, como bien hablaba Angélica de la DIGI y también Ignacio, del tema de cómo llevar Internet a los hogares, no necesariamente a las escuelas, que eso no es un tema de Internet en sí, sino un poco de cómo nos organizamos como sociedad. Muchas gracias, Alía. Muchas gracias, Silvia, y muchas gracias al NIC y al Grupo de Trabajo por Gobernanza de Internet de Costa Rica por la invitación, y a la vez felicitarles por sus 30 aniversarios. Y un placer compartir panel tanto con Nacho como con Angélica, desde mi rol como miembro de la sociedad civil. Por supuesto que han sido muchos los retos que hemos tenido que afrontar al momento de esta pandemia. Yo siempre he sido de la idea y siempre había querido con mi equipo de trabajo de trabajar remoto, siempre. De hecho, ahora estoy en la ciudad, pero he estado el fin de semana en la playa y es como qué lujo poder tener un país donde puedas irte a cualquier sitio a trabajar, y haya buen internet, pero esto no es un lujo que se puede dar cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo puede ser así. Y en América Latina aún existen regiones, incluso en Panamá aún existen lugares muy bonitos que están totalmente desconectados, y que qué está pasando con esa gente al momento de trabajar o teleeducarse, que no puedan transportarse al lugar de trabajo. Entonces, con mi equipo de trabajo nunca ha sido posible, porque a pesar de que la mayoría son millennials, son de la idea de que necesitan su rutina, y muchas personas necesitan una rutina que es despertarse, coger su vehículo, ir a la oficina, parquearse, trabajar, ir a su casa y demás, y esto lo ven como algo muy monótono, y creo que para muchos ha sido así. Llega un momento en que uno se siente como, ¿qué vamos a hacer todo el día aquí en la casa haciendo lo mismo? Hay más llamadas que vida o que tiempo de descanso. Pero por un lado también ha sido bueno para poder implementar ciertas prácticas que no hubiéramos implementado si hubiéramos seguido trabajando de manera presencial, como son estos protocolos de protección de la información al momento de teletrabajar. Y nosotros desde IPANETEC, desde que comenzó la pandemia, hemos comenzado y hemos realizado una gran cantidad de webinars o live en Instagram, o incluso documentación en conjunto con otras organizaciones en Panamá. Solemos trabajar siempre bajo el modelo multisectorial desde que la organización fue fundada, y que comenzamos a ser más activos en los foros de gobernanza, tanto regionales como nacionales de algunos países. Hemos procurado por trabajar siempre en conjunto y con organizaciones que ven temas de ONG o voluntariado para temas de poder ayudar a las comunidades más alejadas en tiempo de pandemia. Hemos trabajado con ellos sobre cómo poder la información y todo lo que manejan en cuanto a sus donaciones y todo, formularios de pedir información para los bonos o las ayudas que se dan, hacerlo de una manera segura, porque todo se hace mandando un formulario en Doc y la gente lo llena y no sabe dónde va a parar y quién puede hacer un uso excesivo de esa información a futuro. Igualmente hemos estado trabajando, colaborando con una asociación que ve temas de la educación, y hemos hablado sobre los retos que tiene la educación panameña y en sí la educación regional centroamericana en cuanto al teletrabajo. Ha sido muy fácil para algunos padres que mantienen a sus hijos en centros de estudios privados poder dictar las clases, y por una pequeña reducción de la matrícula del niño, los niños siguen dando clases en Zoom. Sin embargo, ¿qué pasa con los chicos que están o que asisten a las aulas en su sistema público educativo? Que a lo mejor ellos vienen al colegio y el colegio es señal de internet, pero donde ellos viven no hay una conexión a internet. Entonces hemos intentado hacer y trabajar y poder poner de manifiesto la necesidad que es la implementación de esos programas que como AXO promueve grandemente, de las redes comunitarias. En Panamá la gente cree que como es uno de los países junto con Costa Rica con mayor penetración de internet, es el país que estamos mayormente conectados. Sin embargo, no es así. Panamá no es el país que está más conectado en la región, y aún existen lugares cerca a las periferias de la ciudad de Panamá que no tienen una buena señal de internet, y por lo tanto esos niños no han podido escolarizarse durante este periodo de tiempo, y ha sido un año escolar perdido para ellos. Y esto es un reto que hemos trabajado en conjunto con la Asociación de la Sociedad Civil, una organización de la sociedad civil que ve temas de la educación. Y por otro lado, también hemos intentado concientizar a las personas sobre el tema del teletrabajo y de qué herramientas utilizar. Creo que no vamos a negar que Zoom es una herramienta muy práctica, y además de que es muy práctica, te permite conectarte con otras muchas herramientas. Sin embargo, ha tenido varias vulnerabilidades en lo que va de la pandemia, y muchas personas, incluso personas que temen por su seguridad y demás, activistas y defensores de derechos humanos, lo primero que te dicen es, hagamos un Zoom.
En vez, antes hagamos una call, ahora hagamos un Zoom. Entonces yo digo, son esos Zoom que pudieron haber sido un correo, como esas reuniones que pudieron haber sido un correo, exactamente. Entonces también el tema no solamente del uso de herramientas seguras, sino también de cómo optimizar su tiempo a través de herramientas digitales que se encuentran accesibles a todos y que están disponibles en línea, que con una descarga gratuita puedes tener una versión de bastante fácil manejo. Entonces, son cosas que las personas no sabían porque todo lo hacían en su notita de anotar, en la oficina, en el físico, y hemos dado un par de capacitaciones o charlas promoviendo estas herramientas, que a pesar de que son herramientas que pertenecen a grandes corporaciones tecnológicas que no dan, a lo mejor no dan a IPANDETEC ninguna remuneración como ONG por la publicidad, estamos dando un poco de publicidad porque son herramientas que nosotros hemos descubierto en estos años de trabajo para optimizar nuestra relación con nuestros colaboradores y con los diferentes grupos con los que trabajamos. Entonces, ven en esas herramientas una posibilidad y también lo ven como más allá de, bueno, cuando se acabe la pandemia voy a volver a la oficina, lo ven como una opción de pensar, el teletrabajo llegó para quedarse y puede, si es realizado de una manera correcta, podemos seguir promoviendo el teletrabajo o realizándolo a pequeña o mediana escala. Y en el tema de la gobernanza de Internet desde Panamá y como parte del grupo de trabajo del Foro de Gobernanza de Internet, no hemos dejado este año de realizar el tercer Foro de Gobernanza de Internet para Panamá y ha sido bastante participativo e incluso creo que la participación ha sido incluso mayor a la participación que hubiera sido de manera presencial, porque con tantos eventos y tantas cosas y el horario de trabajo, las personas a veces quieren estar en un evento, pero sus funciones del día a día se los impide. Entonces, ahora la posibilidad de teletrabajar te da de que tú tengas la tablet a un costado, viéndonos a nosotros aquí en el IGF del Costa Rica, y la computadora a otro lado mientras las personas hablan, tomando apuntes o haciendo su trabajo, cosas que antes no podíamos hacer. Entonces, hemos hecho el IGF Panamá, el que también forma parte el NIC.pa de este comité de grupo de trabajo, y entre las temáticas que principalmente hemos resaltado en este foro ha sido, uno, los retos de la teleeducación, y ha sido un panel de máximo nivel. Yo les invito a ver en el canal de YouTube de IPANDETEC, donde hemos almacenado el video, cómo personas de las universidades del país y del Ministerio de Educación comentan y dicen los planes que tienen, pero que es muy bonito decirlo, pero es súper difícil poder implementarlo porque es un trabajo que concierne a todos, así como el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, que hay un proyecto de ley en Panamá de telesalud, concierne a todos los actores, no únicamente el paciente que va a recibir el servicio, el estudiante que va a recibir el servicio o el empleado que va a estar trabajando. También depende que dentro de su organización, las universidades, las empresas, los centros médicos se capaciten. Entonces, hay muchos webinars, muchas capacitaciones, pero esto no está de más. Esto es la manera de que puedan entender los beneficios, pro y contra que tienen estas diferentes modalidades de trabajo, y sobre todo porque creo que ha llegado a cambiar sobre todo el paradigma que tienen las personas. El fin de semana me encontraba en la playa y abogada, socia de un gran despacho de abogada en Panamá, y me dice que está hace 3 meses trabajando en un pueblito como en la montaña con internet. O sea, ¿cuándo te puedes imaginar que un abogado super fancy que es socio de un despacho de abogados trabajar? O sea, son cosas que han venido a cambiar y que creo que está muy bien en ese sentido, porque ya vamos a comenzar a valorar que una llamada no te desmerita como profesional, que una llamada en una videoconferencia no te desmerita tu trabajo, y que son cosas para optimizar el tiempo. La tecnología debe ser utilizada de manera correcta, no únicamente para proteger la información de los que están teletrabajando, de los menores que están teleeducándose y la información de los que están atendiéndose médicamente con sus doctores, sino también tiene que ser optimizada de una manera que no te consuma todo el día y pase lo que pasa con mucha gente, que dice que están trabajando ahora mucho más que lo que trabajaban en su oficina de manera presencial. Así que esas serían un poco las iniciativas que hemos realizado desde IPANDETEC y desde el IGF Panamá para promover estos temas, mantenerlos en la palestra y que nuestras autoridades, que son casi siempre los más ausentes en este tipo de diálogos, vean en estas buenas prácticas opciones para resolver ciertas problemáticas que aún están como asignatura pendiente en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lía. Y de nuevo, o sea, qué rica cómo va la discusión, porque empezamos desde
donde Ignacio nos explica muy claramente, digamos, que la manera en cómo está diseñado técnicamente Internet nos ha permitido sobrellevar la pandemia, y terminamos con Lía, que nos explica también claramente que es una manera en cómo diseñamos, la manera en cómo nos educamos, cómo hacemos salud, cómo hacemos trabajo, en que debemos de usar la tecnología y aprender a usarla e incorporarla para, yo diría que para mejorar la calidad de vida y navegar mejor lo que nos toca de ahora en adelante. Yo quería ahora tal vez volver con Ignacio, si me lo permite, y estas son preguntas que vamos a tratar de compartir todos. Y les lanzo la primera pregunta. Todos ustedes han estado vinculados de alguna manera en las discusiones en torno a la gobernanza de Internet a nivel de América Latina, desde hace años, sin lugar a dudas, desde diferentes sectores. ¿Cuáles son las 3 lecciones aprendidas que no podemos dejar de pasar en el contexto de COVID? Yo creo que ya de alguna manera Lía y Angélica nos han dicho algunas cosas. Pero ¿cuáles son esas lecciones aprendidas que no podemos dejar de pasar? ¿Y cuáles son 3 acciones concretas que debemos de impulsar en y discutir, por ejemplo, en foros como en el que estamos hoy, para escalar el impacto positivo de Internet? Y podemos hablar de un país como Costa Rica, que quizás eso le va a tocar más a Angélica, pero también ahora Lía lo mencionaba, en Panamá, en Argentina, en el caso de Ignacio, y por qué no también a nivel regional. O sea, Lía habló del tema de nivel regional. Centroamérica es una región que tiene muchas más perspectivas positivas y hace las cosas en conjunto, sobre todo en temas que tienen que ver con conectividad. Pues países más grandes como Argentina o Brasil o México, pues son otro tipo de retos. Pero me gustaría que me hablaran un poquito de esto. Entonces, ¿cuáles son las 3 lecciones aprendidas que no podemos dejar de pasar en alto desde este contexto? ¿Y cuáles son las 3 acciones concretas para impulsar lo que tenga un impacto positivo en un país como el nuestro? Bueno, empiezo yo. Perfecto. Yo, mientras me preguntabas, me anoté 3 puntos que son, creo que los más importantes. Por un lado es el acceso, por otro lado la seguridad y por otro lado la confianza. En cuanto a lo que es acceso, por lo tanto, asequibilidad, ¿no? O sea, puede llegar conectividad a mi pueblo, pero debo poder pagarlo, eso es un tema no menor, y debo poder también contar con un dispositivo para conectarme y demás. Creo que en ese sentido tiene mucho que ver las políticas públicas, o sea, los gobiernos haciendo lo posible para que eso sea, digamos, accesible, para que Internet sea accesible y para que los dispositivos también sean de fácil acceso. Por otro lado, creo que la seguridad es muy, muy importante, para eso necesitamos capacidades digitales, ¿no? Un uso de Internet de una forma segura, y eso va desde todos los actores, ¿no? Desde los consumidores también hasta los productores. Quien tiene su sitio tiene que dar la seguridad suficiente a quien va a consumir en su sitio web. Entonces hay un tema de todos los actores en cuanto a la seguridad en Internet. Y finalmente lo que es la confianza, que esto viene aparejado obviamente después de la seguridad. Que brindar un marco de confianza para poder estudiar, trabajar, y ahí tenemos claramente otra vez todos los actores tenemos que ver en generar herramientas, plataformas, sitios, lo que sea, que puedan tener, o sea, que puedan generar la confianza suficiente para que todos podamos ser usuarios y lo hagamos en forma tranquila y segura. Angélica, voluntariamente. Vamos a ver, creo que hay una
una gran cantidad de temas que, ¿verdad?, que se quedan efectivamente al descubierto con toda la situación de la pandemia y que si bien se vienen desarrollando o se venían desarrollando, digamos, acciones para tratar de minimizarlos o tratar de atenderlos desde la perspectiva de la política pública, ciertamente la pandemia lo que nos ha dicho es como si usted venía a una velocidad, póngale el doble, ¿verdad?, o el triple de velocidad. Y esto implica efectivamente, aparte de lo que indicaba Ignacio, el tema de muchas brechas. Si bien en Costa Rica el tema del país, digamos, inicialmente con la apertura del mercado de telecomunicaciones, digamos que apostó por tratar de expandir el acceso en todo el país, ahora tenemos otros elementos que también tenemos que ir viendo dentro de este proceso. Uno de ellos, efectivamente, el tema de el tipo y la velocidad, qué tan importante resulta hacer Internet para las acciones o las actividades que realizo dentro de mi vida cotidiana. El ejemplo, digamos, más claro es el tema de educación. Veníamos abogando por un sistema o por un modelo en el que la tecnología llega al aula y desde el aula y la internet llega al aula y desde ahí efectivamente es que íbamos desarrollando esas destrezas y esas habilidades en los más pequeños. Sin embargo, ahora tenemos que enfocar nuestros esfuerzos hacia llevar la internet a cada uno de nuestros hogares. Eso, digamos, es pues un reto significativo porque implica nuevamente un despliegue de infraestructura en zonas donde quizás no había un despliegue lo suficientemente robusto, pues ahora hay que hacer un balance en este tema y tratar de llevar este acceso a todas las áreas del país. El otro elemento que tiene que ver con, igual, con una brecha relacionada con el tema del uso, ¿verdad? En muchos casos se consideraba el uso de la internet únicamente para ciertas actividades o para principalmente actividades lúdicas. No estaba visualizado tanto desde una perspectiva como una herramienta de trabajo. Y un caso, digamos, aquí de gran relevancia lo representan las pequeñas y medianas empresas. Uno de los retos que ha tenido que enfrentar nuestro país con parte de la reactivación económica es precisamente estas habilidades y destrezas que muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas no tenían en nuestro país. Y es el uso de las plataformas digitales para poder ofertar sus bienes y servicios. Entonces pasa también por una alfabetización, por decirlo en esos términos, de el uso de estas herramientas, de cómo puedo desarrollar mi plan de negocio a la luz de utilizar este tipo de herramientas, pero también asociada a otros procesos que tiene que ver con la logística, con generar confianza en el consumidor. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a ir a la tienda, ver el producto, como tocarlo, sentirlo, verlo, compararlo con otros, comparar los precios, y esa dinámica pues también para el consumidor varía en internet porque lo que uno ve es la fotografía y no logra, digamos, esa parte de verdad de tocar cosas, de oler, de sentir y demás. Entonces, pues a los empresarios y especialmente a los micro y pequeños les representa un gran reto porque tienen entonces que lograr generar esa venta del producto, generar ese mercadeo para que sus clientes puedan realmente utilizarlo. Aquí entra otro aspecto vinculado al tema también de la bancarización, porque entonces implica cómo desarrollo estrategias para que la gente pueda adquirir bienes y servicios a través de internet. No lo voy a poder realizar como en el mundo físico, ¿verdad? Con monedas y billetes, sino que tengo que utilizar otro tipo de herramientas. Entonces esto creo que hay que verlo desde una perspectiva positiva porque efectivamente nos obliga a tratar de bancarizar más personas o buscar otras medidas, otros métodos de pago utilizando las tecnologías. Otro elemento aquí también importante en cuanto al uso, ¿verdad? Es la parte del uso seguro. ¿Cuáles son las destrezas y habilidades que tienen todas las personas, independientemente de la edad, independientemente de su nivel educativo, en cuanto a qué significa uso seguro, ¿verdad? Si significa para algunos compartir fotografías en internet, bueno, ¿qué pasa con esa fotografía que yo subo a internet? ¿Sigue siendo de mi propiedad o ya pasa a ser propiedad, digamos, de esa gran red?
Elementos que hemos visto también que se han incrementado y que requieren también una mayor, un mayor abordaje desde la perspectiva de las políticas públicas y la articulación con otros entes, es el incremento en delitos utilizando las tecnologías. Quizás uno de los más sensibles puede ser el tema del abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Hemos visto cómo en los últimos meses se ha incrementado aún más, ¿verdad?, la identificación de personas que utilizan las tecnologías precisamente para explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes, generar abuso y demás. Entonces ahí también significa que hay que desarrollar destrezas y habilidades nuevamente en toda la población en cuanto a cómo identifico los riesgos en los que puedo enfrentar en las redes y cómo puedo hacer una gestión efectiva de estos riesgos para minimizar su impacto. Y por supuesto, tenemos también algunas otras brechas relacionadas con el tema generacional o con el tema también de género, en el que en el caso de las personas adultas mayores, vemos cómo muchas se sienten de alguna forma incomunicadas porque al no poder salir de sus hogares, pero tampoco saber cómo utilizar la tecnología, no logran establecer, digamos, ese contacto con sus seres queridos porque no pueden irlos a visitar, ni tampoco los pueden llegar a visitar a ellos por un tema de protocolo y de evitar efectivamente el contagio en materia del COVID. Entonces, esa es otra área también de trabajo que creo que hay que ponerle aún mayor atención. Y finalmente, pensando en la parte del componente de la brecha relacionada con la apropiación, ¿verdad?, que está igualmente muy ligada con los elementos que he venido indicando, sí tenemos que trabajar en cómo efectivamente volvemos esta herramienta en una herramienta realmente de nuestra vida cotidiana y de la vida cotidiana de todas las personas, de manera que nos sea mucho más fácil desarrollar nuevos negocios, desarrollar nuevas actividades utilizando estas tecnologías. Digamos, un ejemplo interesante y desde la perspectiva más lúdica, ¿verdad?, ha sido, por ejemplo, las reuniones familiares o las reuniones de amigos en las que a través de las plataformas de videoconferencia como en la que nos encontramos hoy, pues logramos ponernos de acuerdo para vernos cada quien en su casa, ¿verdad?, y celebrar, no sé, un cumpleaños o cualquier otro tipo de actividad utilizando las tecnologías. Bueno, ¿cómo podemos llevar el uso de estas tecnologías de elementos meramente lúdicos hacia otro campo que tiene que ver con la parte más productiva? Y ciertamente creo que ese es un reto que tenemos no solo en Costa Rica, sino que en toda la región, especialmente se vuelve relevante desde la perspectiva de la reactivación económica. Al igual que en Costa Rica, el resto de los países, pues hemos estado viviendo una contracción económica importante producto de la pandemia y tenemos que empezar a buscar cómo nos reinventamos ante esta situación y cómo aprovechamos un recurso tan importante como es el Internet para lograr esa reactivación tan deseada por todos nuestros países. Muchísimas gracias, Angélica. Yo creo que aquí hay, bueno, nos va a dar esto para conversar un rato más y también generar preguntas muy interesantes, estoy segura, aparte de los que nos están siguiendo. Lía, ¿cuál sería tu perspectiva? Te toca cerrar después de Puede que han dicho casi todo la respuesta. Eso estaba pensando, sí. No, me parece súper interesante todo lo que han dicho y creo que enmarca no únicamente a la ciudadanía en general o a la sociedad civil, sino que también enmarca a las micro, pequeñas y medianas empresas y a todos los sectores que se han visto involucrados, se han visto perjudicados de una manera u otra porque su funcionamiento ha cambiado por esta pandemia. Sin embargo, creo que también es súper importante que independientemente de que otros sectores vean este tipo de iniciativas, que también se involucre el gobierno. O sea, no tienen idea, pero después de 7 años de estar en IPANDETEC, yo sigo explicándole al gobierno, porque han pasado 3 gobiernos ya en Panamá, lo que es la gobernanza de Internet. O sea, no estamos aquí hablando de gobernanza de Internet, porque gobernanza de Internet es hacer una ley que regule el Internet. Gobernanza de Internet implica todas estas políticas, todas estas normas, todas estas buenas prácticas que nos encaminan a quienes nos desenvolvemos
laborar profesionalmente en el Internet. Entonces, creo que también esto debería, a pesar de que las iniciativas de los foros de gobernanza de Internet, el foro regional y el foro mundial son conclusiones que se llegan de manera no vinculante a los estados, creo que es una necesidad muy apremiante, o una necesidad excesiva de que participen mucho más en este tipo de espacios y que den su punto de opinión y que no únicamente hagan publicidad de algún proyecto o algo que han hecho durante la pandemia, que es como hacen en mi país. Se ponen ahí a hablar de publicidad de lo que están haciendo y no se ve que sinceramente se están involucrando o no en esto. Entonces yo creo que ese es uno de los principales retos que tendríamos durante la pandemia, la forma en que el trabajo que estamos haciendo nosotros, los que estamos aquí, los 4 en este panel, de qué manera se puede materializar en el día a día o en la vida real y no quedar aquí simplemente en un panel de discusión. Y esto siempre va a tener que ser necesario con el apoyo de otros sectores y creo que el apoyo gubernamental es súper importante. Y yo como miembro de la sociedad civil en este panel, que somos los más conflictivos, tenemos esa fama, puedo darme la oportunidad o me tomo el atrevimiento de decir esto, es súper importante porque, como saben, Centroamérica es muy pequeño, cada país tiene realidades muy distintas, siempre ven a Panamá y a Costa Rica como los modelos, sin embargo hay cosas en el cual El Salvador está puntando por arriba de Panamá y de Costa Rica, por ejemplo, y no lo sabemos. Y hay otras cosas en las cuales Guatemala punta por arriba de Panamá y Centroamérica. Sin embargo, siempre lo que se dice, lo que se expone y se vende al mundo es lo que se sabe. Pero, ¿cómo vamos a hacer como región? He visto que el SICA, que reúne a todos los presidentes de la región, ha hecho una cantidad de webinars de diferentes áreas y temas, incluso ha llamado a ayudas para los emprendedores y las MIPYMES que se han visto muy afectados durante la pandemia, y creo que eso es súper importante, que estos organismos intergubernamentales sean como el eje o el enlace entre nosotros, sociedad civil y otros sectores, comunidad técnica, para poder promover esta participación del gobierno en estas iniciativas y de que lo que hablemos aquí algún día se pueda materializar o se pueda ver en el mundo real, o sea que nuestros comentarios y recomendaciones se apliquen y que el gobierno diga, mira, esta idea la obtuve de un panel en que participé en un foro de gobernanza de Internet y se me ocurrió que era una excelente idea o iniciativa poder implementarlo en Panamá o en Costa Rica o en Nicaragua, etcétera. Entonces siempre hablo un poco regionalmente porque es el trabajo que hacemos desde IPANDETEC, pero creo que eso puede ser el principal reto, el apoyo que tengamos y de que lo que nosotros trabajemos sea tomado como sea incorporado en las agendas gubernamentales de nuestros países. Okay, muchas gracias. No sé si tienen algo más que aportar. A mí me han llegado preguntas y comentarios muy interesantes por medio de WhatsApp. Pero no sé si quieren cerrar con algo más, Ignacio, antes de abrir esa parte de las preguntas, si quieren decir algo más. Yo una de las cosas que rescato, tal vez para hacer un pequeño resumen y ponernos todos como en ese sentido, o sea, hemos hablado de la importancia del acceso, ¿verdad? Y que sea un acceso que además incluya la parte de que sea asequible y donde haya oportunidad también de contar con las herramientas, por ejemplo, con los teléfonos y los equipos. Hemos hablado todo el tema alrededor de la seguridad que va pues desde redes seguras, que yo sé que eso se está trabajando mucho desde diferentes ángulos, pero que también incluye el tema de capacidades digitales diferenciadas según las diferentes generaciones. Yo creo que también hay temas que tienen que ver con idioma, que medio los hemos hablado, pero quizás no claramente, ¿verdad? O sea, América Latina sigue siendo muy diversa y digamos que se necesita más material en español y en otras lenguas también para que realmente podamos incorporar eso al uso seguro de Internet. Hay un tema también que tiene que ver con confianza, lo han dicho desde muchos puntos de vista, o sea, hablaban de la experiencia de compra, desde cómo se organiza la logística alrededor de una situación que ha llevado a muchos de los más pequeñitos a tener que ofertarse en la red, algo que no estaban, que quizás no tenían pensado incorporar de inmediato, y que también tiene que ver con otros aspectos como la bancarización, ¿verdad?
el uso de nuevos métodos de pago digitales. No hemos hablado de Bitcoin, y no sé si este es el mejor lugar para hacerlo, pero ese es un reto grande que también viene, ¿verdad? Y es un reto también que los gobiernos podrían enfrentar. Y finalmente, como lo mencionaba claramente Elía, bueno, ¿cómo hacemos para enamorar? Yo lo diría, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para enamorar a los gobiernos o a algunos de los sectores de los gobiernos para que quieran trabajar con nosotros? Ojalá en esta etapa como si fuéramos novios, al puro principio, porque los retos que hay que enfrentar son grandes. Así que hay que estar muy enamorados. De otra manera, es un poquito más complicado. Eso es un poco lo que hemos hablado en resumen. No sé si quieren agregar algo más, si me hace falta algo más, antes de abrir un par de preguntas que ya están empezando a venir por aquí. Una cosa nada más. Simplemente ya dijimos que, bueno, que Internet ha sido la buena noticia dentro de la pandemia, pero hemos tenido de alguna forma, bueno, intentos de regulación y, bueno, y demás iniciativas. Y lo bueno es no hablar de Internet solamente, sino de hablar de una Internet libre, abierta e interoperable, ¿no? Es una Internet que mantenga de alguna forma las características por las que fue creada, a la que cualquiera pueda conectarse sin necesidad de permisos especiales, ni mucho menos, y lo pueda hacer, ojalá, desde donde quiera hacerlo. Sí, Silvia, nada más de mi parte, bueno, creo que efectivamente tenemos una gran cantidad de retos, pero me parece que el modelo efectivamente de múltiples partes interesadas nos permite contar con esas perspectivas desde los diferentes sectores de cómo encontrarle soluciones y a cada uno de estos retos que hemos venido mencionando, porque ciertamente no estamos en una situación en la que únicamente las soluciones deben provenir de una decisión de gobierno, sino que efectivamente deben provenir de un consenso de todas las partes. Al final, igual como lo dice Ignacio, Internet es un espacio libre y abierto y tenemos que continuar manteniéndolo de esa forma para poder hacer que crezca y que más personas participen dentro de este tipo de espacios. Lía. Sí, yo creo que lo que agregue está como sería reiterativo a lo que ya han dicho mis compañeros de panel. Son muchos los retos. Hemos estado en varios, o sea, al menos Nacho y yo creo que hemos estado en varios IGFs y creo que son puntos en común de esta América Latina diversa, pero creo que deberíamos trabajar sobre todo por esa generación de capacidades y esa educación y ver qué retos está afrontando la educación y qué retos va a afrontar estas futuras generaciones, estos millennials que a lo mejor han perdido muchos, un año de escolar por la pandemia y de ver de qué manera podemos utilizar el Internet y la tecnología para reducir esa brecha educacional. No decir reducir la brecha de cuántos conectados en el país están, cuánta gente no conectada hay en el país, reducir la brecha de la educación, porque imagínate los niños que están en el último año de la secundaria, ¿qué va a pasar? Que tienen que ir a la universidad ahora, van a tener como una brecha con respecto a sus colegas que estén en un colegio privado, que se han seguido teleeducándose. Yo creo que eso es primordial. La gente, como dije anteriormente, piensa que es como mucho webinar, muchas reuniones, muchas llamadas, pero cada vez que tengan la oportunidad de participar en alguna llamada o en algún webinar que sea educativo y que te pueda permitir obtener alguna capacidad o algún skill que tú no tenías o no conoces o quieres mejorar profesional, aprovéchalo, porque esa es la manera de poder utilizar el Internet con provecho y para obtener un resultado que es para lo que se creó, no únicamente para cortar las distancias en las telecomunicaciones. Ya el Internet es mucho más que eso. Súper. Voy a pasar, tal vez les voy a leer un poquito cuáles son los comentarios que nos han hecho y tenemos un par de preguntas. Hay preguntas lindas de gente además muy joven que está conectada, que me parece
realmente pertinente e importante y que va muy de la mano de lo que Lía está enfatizando. Quizá lo primero, y esto tal vez nos pueden ayudar tanto Ignacio como Angélica, nos hacen un comentario de que la UCR aprovechó para democratizar el acceso a la Internet, proporcionando portátiles para que y líneas de acceso, me imagino, para que los estudiantes de bajos recursos siguieran con presencia virtual a las clases. Pues me gustaría un poco, quizás Ignacio nos puede comentar de otro tipo de iniciativas que él conozca en la región. Obviamente que esta gente que ya está a nivel universitario, entonces hay una serie de brechas que ya probablemente han resuelto. Y también Angélica, que nos cuente un poco desde esa perspectiva. Esto es a nivel universitario, pero me parece que, y vale la pena aquí, que tal vez Angélica lo puede explicar mejor que yo, no sé si Ignacio se sabe esa historia, pero una cosa que hizo la Universidad de Costa Rica, NIC, y yo lo recuerdo muy bien también bajo el liderazgo de Don Guy de Tejamont y aunado a la Academia de Ciencias, es que Costa Rica participó en su momento, digamos, de un proyecto en donde se está empezando a masificar Internet, o sea, que habían redes de universidades que se estaban conectando, y tuvo esa gran visión en un momento en que otros países realmente pues no lo priorizaron, de empezar a hablar sobre Internet de una manera, digamos, más amplia. Pues ciertamente empezó en la academia, pero yo creo que fue un gran diferenciador en cómo el desarrollo de Internet se realizó en el país. Entonces, tal vez pueden contar, y no sé también si Lía sabe un poco de eso, ¿no? Pero me parece que vale la pena hablar de esto. Antes de nada te quería preguntar qué era la UCR, si es la Universidad de Costa Rica, calculo que es eso. Sí, ok, perfecto. Acá es la Unión Cívica Radical en Argentina, que es un partido político. Así que, pero bueno, no, o sea, sé de iniciativas en algunos países, yo creo que sí son soluciones muy importantes, aunque creo que no son soluciones de fondo, ¿no? Es como para paliar un momento y me parece que está muy bien, porque de esa forma, tal cual comentaba Lía, ¿no? Hay gente que, o sea, están perdiendo tiempo de educación, tiempo muy importante, y nadie se los va a devolver. Entonces, tener esta ayuda me parece súper, súper importante. Lo ideal sería que toda esa gente pueda, por sus propios medios, llegar, ¿no? a ese equipamiento bueno, que de nuevo, volviendo a lo de antes, acceso asequible, ¿no? Y el acceso no es solamente tener señal o tener un cable cercano a tu casa, sino poder tener un dispositivo para conectar. Pero sí, en Argentina sé que hubo una iniciativa similar y entiendo que, bueno, en el plan Ceibal en Uruguay hay planes súper, súper interesantes que de nuevo me parecen soluciones muy, muy fuertes y muy buenas. Lo ideal sería que no haya una necesidad de organismos, organizaciones del Estado y demás, que los propios ciudadanos puedan hacerlo por sus propios medios. Pero obviamente aplaudo esas soluciones. Gracias. Vamos a ver, en nuestro caso en Costa Rica, pues sí, esta iniciativa que mencionaba la persona que hace la consulta, efectivamente es una de las iniciativas que se vinieron gestando en el país. También, como mencionaba en mi presentación, se logró el trabajo de establecer lo que se conoce como Zero Rating para el acceso a distintas páginas, y entre ellas el del Ministerio de Educación Pública, precisamente para que los estudiantes del sistema educativo público costarricense pudieran acceder a mucha de la información que está contenida dentro de este dominio y pues continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje desde sus hogares. Adicionalmente, dentro del marco de los fondos de acceso y servicio universal, se realizó también una ampliación de la meta del programa Hogares Conectados, que es un programa que busca dotar de conectividad y un dispositivo bajo un subsidio a familias que se encuentran en los quintiles de ingresos más bajos, es decir, a las familias que tienen mayores necesidades en nuestro país.
esta meta pues se amplió. Primero un incremento, digamos, inicialmente el programa estaba diseñado para atender 140,000 familias durante 3 años. Se extendió hasta 5 años el subsidio al acceso a Internet. Y adicionalmente se sumaron 46,400 hogares para ser atendidos, proceso que ya, digamos, se inició y que se ha desarrollado un trabajo muy intenso con el Ministerio de Educación Pública, con el Instituto Mixto de Ayuda Social y con la Superintendencia de Telecomunicaciones, para ir localizando cuáles son estas familias que tienen estudiantes en este momento dentro del sistema educativo y que requieren efectivamente este apoyo. Y pues bueno, continuamos también en una mesa de trabajo con estas mismas instituciones, valorando otras medidas para apoyar efectivamente a los estudiantes que en este momento tienen esas limitaciones en cuanto al acceso y al dispositivo, desde la perspectiva de que por su condición socioeconómica pues no han podido, digamos, contar con esto. Principalmente el tema del dispositivo pues se convierte en un elemento muy importante, porque si bien algunas familias indican contar con conectividad a Internet móvil, no necesariamente el dispositivo en el que se tiene esta conectividad es el dispositivo al que tienen acceso los estudiantes, sino que por lo general pertenece al papá, a la mamá o a la persona que sea jefe de familia. Entonces, contar con el dispositivo en el hogar, pues también es un elemento muy, muy importante en materia especialmente de educación, y evidentemente esto trae pues una serie de beneficios asociados, porque las personas que integran la familia que tal vez no han tenido un contacto con dispositivos o con Internet o con el uso de aplicaciones, pues se convierte en un aliciente el contar con el dispositivo y con la conexión, y además se logra también una vinculación de lazos entre los mismos miembros de la familia, especialmente porque los chiquillos son mucho más proclives, digamos, a utilizar de manera más fácil, por decirlo así, al ser nativos digitales, este tipo de tecnologías, y quizás los adultos pues no tanto, pero es un proceso, digamos, ahí conjunto. Aquí nuevamente el tema, el gran reto, ¿verdad? Es cómo lograr ese desarrollo de habilidades y destrezas, porque no es suficiente con tener la conexión y el dispositivo, sino también hay que saber cómo usarlo y cómo sacarle provecho. Entonces, este es el siguiente, digamos, reto que tenemos en Ciernes, que es, bueno, cómo ayudamos para orientar efectivamente en esos usos productivos, significativos y principalmente seguros de estas tecnologías. Muchas gracias, Angélica. Yo sé que Ignacio se tiene que ir pronto y le agradecemos muchísimo todos sus aportes, porque realmente fueron muy valiosos. Hay una pregunta que quiero dejar lanzada, porque yo creo que Ignacio nos puede dar tal vez una linda respuesta, y podemos seguir con las otras preguntitas que hay por acá. La pregunta es, ¿qué tan factible es que una alianza público-privada forre, como decimos nosotros aquí, es que llene completamente, ¿verdad?, Costa Rica de fibra óptica, que en realidad quien hace la pregunta no tiene claro, porque fibra óptica ya hay, nos hace falta la última milla, pero casi como la inversión que se hizo en los 50 con la electricidad y la telefonía. Me gustaría que Ignacio nos dé su perspectiva en ese sentido. Y también una pregunta que es muy interesante es que me hablaban de si no vale la pena, esto es un poco más controversial, pero yo creo que vale la pena dejarlo por aquí, si de repente no vale la pena dar algún tipo de incentivo tributario para que el sector privado se encargue de resolver este tema, digamos, de la última milla. Se las dejo por ahí porque no quiero que Ignacio se vaya sin contestarnos esas dos preguntas. Bueno, mil disculpas, que tengo yo que hostear una llamada después, así que les pido mil disculpas por el poco tiempo que me queda. Pero bueno, básicamente eso depende de políticas públicas de cada país, ¿no? Depende de los modelos que tengan. En general, lo que se cubre mediante, o sea, lo que cubre el sector privado es lo que comercialmente es útil, y luego los estados se encargan de llegar un poco más allá, en donde comercialmente no hay factibilidad, salvo que los estados brinden algún tipo de incentivo para así llegar a lugares en donde normalmente no es comercialmente viable. Entonces, la respuesta ya depende más de cada gobierno, o de cada estado más que de cada gobierno, ¿no? Porque deberían ser políticas de estado mantenidas en el tiempo por los diferentes gobiernos. Y no sé qué,
la otra no recuerdo la otra consulta. No, tenía que ver con incentivos tributarios. Si conoces algún tipo de iniciativas en donde por medio de incentivos tributarios, bueno, que eso es un poco una manera de resolver lo que acabas de decir, ¿verdad? Mira, tributarios en sí, aquí y en varios países de la región y el mundo está lo que se llama el Fondo de Servicio Universal, que es como un pequeño componente dentro de las facturas que tú pagas por conectividad y demás, que va a este fondo, y ese fondo es para ampliar de alguna forma la red. En Argentina, por ejemplo, hace no mucho tiempo se disponibilizó parte de ese fondo para conectar a barrios carenciados, digamos, o lo que aquí se llama villas de emergencia, o favelas en Brasil. Bueno, en realidad lo que se habilita es parte de ese fondo para redes comunitarias, para servir a esos lugares, y también ya estaba eso, como esos lugares muchas veces no están en áreas rurales como a las que se atienden normalmente por estas redes comunitarias, se necesita una habilitación especial. Estos barrios están dentro o muy cerca de las ciudades, por lo tanto no estaban en zonas rurales y quedaban fuera de ese tipo de iniciativa. Con esto se está logrando conectar o ingresar, digamos, con conectividad a estos barrios, y la verdad es que es una muy buena noticia, al menos aquí para Argentina. Pero bueno, de nuevo, cada país tiene sus regulaciones y demás, así que ojalá en Costa Rica puedan resolver muy rápido. Yo entiendo que vienen teniendo gobiernos muy activos en ese sentido, y bueno, espero que sigan en ese sentido también. Yo sé que te tenés Silvia, perdón, si me permite. Si me permite, voy a poner el video. ¿Cómo le va? Esa pregunta me interesa mucho, la pregunta de la fibra, porque tal vez es algo que no se conozca suficiente, pero Costa Rica tiene 35,000 kilómetros de fibra óptica. Como usted decía, hay fibra óptica, pero no solo eso, tenemos algo muy especial que son las cooperativas, Cope Guanacaste, Cope Sur, etcétera, que tienen una infraestructura extraordinaria. En algunos lugares la infraestructura en Cope Guanacaste es mejor que la infraestructura en el área metropolitana. De manera que tenemos una oportunidad, precisamente para el tema que están tratando ahora, de que estas cooperativas que están mucho más cerca del usuario final, que tienen un interés muy especial en que su gente está más cerca de su gente, pueda continuar con la educación, especialmente en este momento de pandemia, etcétera. De manera que ahí lo que falta realmente es, primero, que esto se conozca, y después que se tomen medidas claras, porque hablamos que hay 500,000 personas, estudiantes que no tienen acceso en este momento, lo cual es devastador para su educación. Y sin embargo, estas cooperativas están ahí solo esperando participar, pero por alguna razón o por otra se tienen realmente fuera de estos proyectos, lo cual es muy serio. Ese es básicamente mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, y yo quería agradecerle muchísimo, Ignacio, porque yo sé que ya se tiene que retirar. Ojalá que desde ISO Costa Rica podamos seguir en la conversación, que me parece que es súper valiosa para aprender de las cosas buenas que están haciendo en otros lugares. Así que muchísimas gracias, Ignacio, y váyase tranquilo. Muchas gracias por la invitación. Y lo vamos a seguir molestando. Perfecto, cuando ustedes quieran. Saludos y de nuevo feliz aniversario al NICSR. Gracias. Gracias, Ignacio. Entonces, bueno, seguimos contando con Angélica y Lía, que tienen un poquito más de chance, tal vez que nos ayuden con esta pregunta que nos lanzaron, que yo creo que Don Gui lo ha explicado muy claramente. El reto de Costa Rica es a veces un poquito diferente porque hemos hecho ciertas cosas bien. Vale la pena entender muy bien a dónde es que está ese reto. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Y voy a leerles algunas de las preguntas. Hay unas chicas de colegio que me mandaron una pregunta que me parece muy importante y muy pertinente, que vale la pena que todos la contestemos.
y me escriben cómo asegurar que los niños están aprendiendo de forma correcta, porque realmente se les facilita mucho distraerse desde la casa o simplemente copiarse, ojo esto, dado que la computadora tiene muchas facilidades de tener muchas páginas a la vez. Y también otra pregunta, otro comentario es, también muchas profesoras o escuelas completas siguen utilizando material físico, dado que no saben utilizar las plataformas y al final los estudiantes están haciendo sus trabajos y tareas a como pueden y sin explicación. Lía lo mencionó, ha sido muy enfática en este sentido. Me parece que podemos hacerle un par de comentarios a esta joven participante que nos llama la atención en ese sentido. Estás en mute. Ah, ok, pensé que lo habías puesto para que cualquiera contestara. Bueno, mira, quería añadir algo con relación a la pregunta anterior que respondí, y era sobre qué proyectos o qué planes habían desarrollado algunos países en cuanto al tema de educación. En Panamá, en la administración entre 2009 y 2014 del expresidente Martinelli, hubo un proyecto que era de entregar computadoras, mini laptops a los chicos, que se llamaban las computadoras Balboa, como la moneda de Panamá. Sin embargo, yo siempre he sido una crítica muy fuerte a esta iniciativa, porque se supone que las computadoras eran para que los chicos la utilizaran en sus aulas de clases y pudieran adelantar ciertas tareas y digitalizar, etcétera. Pero ¿por qué le das computadoras a un chico que a lo mejor su docente, su profesor, no sabe cómo usarla ni siquiera? Y por supuesto, ellos como nativos digitales tienen más habilidades para poder utilizarla. Al final las computadoras, porque lo viví por mis primos que tenían una computadora de esto, eran utilizadas para navegar en las redes sociales y comunicarse con sus amiguitos, pero no para las tareas, ¿sabes? Y ahora durante la pandemia también se ha implementado un plan que es que el gobierno nacional ha adquirido una serie de cursos en Coursera, cursos que son únicamente, algunos cursos son para uso o poder seguirlo a través de un pago. Son módicos pagos, pero no todo el mundo puede en estos tiempos, y menos en pandemia, hacer un pago en una plataforma como esta, y ha habilitado una serie de cursos para que puedan ser utilizados por cualquier persona en Panamá, y tú puedes meterte y coger el curso y demás, y creo que hay mucha gente aprovechando de eso, y gente de todos los extractos. No sabemos, o no hay estadísticas o métricas que indiquen quiénes son los más asiduos usuarios de esta plataforma de Coursera.pa de Panamá para poder saber si en realidad está llegando a quienes queremos llegar. Porque yo tengo un colega abogado que él hizo todos los cursos él, pero bueno, porque es un entusiasta de estudiar nuevos temas, pero que también estarán haciéndolo los chicos que están perdiendo clases en su casa. Y otra iniciativa que se ha dado es que en el canal público de la Televisión Nacional, todos los días hay una serie de clases de internet, y estas clases de internet, estas clases televisivas son clases de diferentes asignaturas, matemática, español y demás, para que algunos chicos puedan afianzar. Pero bueno, va a su ritmo la profesora en la televisión, y si el chico es un poco más lento, a lo mejor no le cuesta seguir la clase en la televisión. Y desde la sociedad civil hay un chico que tiene una fundación que siempre han dado clases de matemáticas, física, química y todas estas áreas cercanas a la ciencia. Ellos también están dando muchas clases durante la pandemia, han hecho como una especie de convenio con el Ministerio de Educación. Se están haciendo muchas iniciativas, pero ¿están sirviendo para algo? ¿Hay algún tipo de métrica, algún tipo de que te indiquen de a quién le ha llegado, quiénes han sido los usuarios, los televidentes de esto? Esta es la incógnita que me queda, porque están muy bien todas las iniciativas, pero hay que ver los resultados que se dan. Y en base a esos resultados podemos decir que sirvió para algo, pero ¿de qué vale regalar computadoras si no lo usan para estudiar los niños? Al final, eso es súper importante. Y bueno, eso básicamente, ya se me olvidó la otra pregunta por estar contando la pregunta anterior, pero creo que, y en cuanto al tema, me parece también muy interesante el tema que habla de la fibra óptica y lo que se ha desplegado en Costa Rica. Panamá también cuenta con muy buena estructura en materia de telecomunicaciones, y creo que uno de los principales retos es ese. Y creo que sin duda la pregunta que hacen de la alianza pública-privada es fundamental. Creo que a nivel médico han habido muchas
alianzas público-privadas para a lo mejor donación de mascarillas, de sillas, de camillas, para los hospitales, para la gente en otros países de Centroamérica, para el área de la educación también, y para el área de mejorar la estructura que tenemos tecnológicamente en nuestros países. Entonces creo que ahí también queda como un punto de los alcances de esas donaciones o esa relación o de esas alianzas público-privadas, y no únicamente los alcances de esa donación que se puede hacer en esa alianza, sino también la transparencia que pueda haber. Porque por supuesto las personas creen que cuando la empresa privada y el gobierno se unen es para repartirse el pastel. Tienen que ser muy transparentes y sobre todo procurar que sean procesos y alianzas transparentes y que rindan cuenta de una manera correcta a los ciudadanos, porque en esta época de pandemia los bienes estatales deben ser utilizados de una manera mucho mejor de lo que antes se hacían, porque estamos en circunstancias excepcionales por las cuales ningún gobierno en ningún país estaba preparado, y que creo que lo mínimo que merece un ciudadano es que ese tipo de iniciativas se manejen de una manera lo más transparente posible para poder garantizar nuestros derechos fundamentales en la sociedad. Súper, muchas gracias. No, y una cosa, pues un poco, esta pregunta que nos comentan también, también entre los participantes nos aclaran que de hecho Costa Rica en septiembre del año anterior firmó un memorándum de entendimiento con el e-Governance Academy de Estonia, que Estonia es un modelo a nivel global y nos parecemos algo. Ellos son un poquito más pequeños que nosotros, pero nos parecemos algo que somos naciones pequeñitas. Y bueno, que esperamos que nos comentan que esperamos que se continúen aprovechando oportunidades como estas en el impulso de proyectos como, por ejemplo, la revisión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que es fundamental. Yo coincido que es súper importante, en conjunto con la OEA y el proyecto de Cyber for Development de la Unión Europea, ¿verdad? Y por supuesto de la voluntad política para continuar trabajando en estas iniciativas. No sé si Angélica nos quiere contar un poquito más. Yo sé que hay un gran esfuerzo que se está haciendo de parte también de diferentes actores en el gobierno para que no pase lo que nos estaban preguntando por aquí, ¿verdad? Que bueno, muchas veces, y Lía lo dijo claramente, o sea, la tecnología es un medio, pero no va a resolver. Por ejemplo, pues la tecnología nos va a ayudar a estar aquí conectadas, pero no nos va a resolver, por ejemplo, ser mejores personas. Yo siempre lo digo así, ¿verdad? Y aquí en el tema de educación, yo creo que y voy a decirlo yo, o sea, yo creo que Costa Rica tiene un gran reto en el tema en general de la calidad educativa, que se ha visto desnudado en el contexto actual de la pandemia. Y yo creo que lo importante aquí es pensar, o sea, no lo que ya no se hizo, porque lo que ya no se hizo y no nos podemos devolver en el tiempo, es, como bien lo señalaba Lía, bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas que tenemos? También Ignacio lo dijo en su momento, Angélica lo ha dicho, Don Gui lo ha dicho, bueno, ¿qué podemos hacer con las cosas que hay ahorita para seguir construyendo y fortalecer en ese sentido? Y me gustaría que Angélica nos comentara un poquito sobre eso. Gracias, Silvia. Vamos a ver, yo creo que efectivamente la pandemia pues puso al descubierto una gran cantidad de cosas que quizás dábamos por sentadas y que requerían pues un abordaje mayor en todas las áreas realmente, o sea, no solo en el tema de educación, sino que en general en todas las áreas. En la parte educativa, yo creo que al menos en Costa Rica se ha venido haciendo un esfuerzo muy importante desde hace muchos años, ¿verdad? Desde que se empezó con el programa de informática educativa y esta alianza público-privada entre la Fundación Omar Dengo y el Ministerio de Educación Pública, para tratar efectivamente de llevar la tecnología a las aulas y empezar a desarrollar esas habilidades y destrezas computacionales que se requieren en el momento en el que nos encontramos, ¿verdad? En un mundo en el que está cada vez más interconectado, en el que las tecnologías efectivamente, coincido totalmente, son una herramienta, no es un fin en sí mismo, y son una herramienta que nos permiten pues lograr muchas actividades y mejorar nuestra calidad de vida.
Desde la parte de educación, pues efectivamente hay avances muy, muy importantes. Creo que a veces no es solo ver el vaso medio lleno, medio vacío, sino que más bien hay que ver el vaso medio lleno y cuánto nos falta, digamos, para completar el vaso. Creo que los avances en cuanto a llevar conectividad a los centros educativos, el desarrollo de los laboratorios de informática educativa, la dotación de equipamiento mediante los recursos de Fonatel, son tareas que se han venido generando y que efectivamente nos permitieron de alguna forma pues ir atendiendo esta necesidad que surge producto de la pandemia. Esto ha implicado que efectivamente el Ministerio de Educación tenía ya avances importantes en cuanto a la generación de materiales, contenidos. Hay una riqueza importante de contenidos y materiales dentro del Ministerio de Educación que han servido precisamente para facilitar de alguna forma este proceso de las clases en su formato virtual. Ciertamente, faltan, digamos, algunas acciones y posterior, digamos, a la declaración de emergencia, el Ministerio de Educación emitió incluso unas orientaciones generales, tanto para los docentes como para los estudiantes, para ir desarrollando esos mecanismos de mediación, porque para nadie es un secreto que evidentemente no es lo mismo tener a los chicos y a las chicas en un aula donde se puede tener una mayor interacción, digamos, personal con cada uno de ellos, a tener que atenderlos a través de una plataforma en la que se pueden efectivamente distraer, puede ser que no estén poniendo atención y demás. Ahí se pierde, digamos, un poco más esa, por decirlo así, ese control que se podría tener sobre el grupo. Sin embargo, entonces hay que buscar cuáles son esas otras estrategias. El ministerio hizo también, el de educación hizo una labor importantísima en el mes de junio, julio, agosto, de continuar capacitando a los docentes en cuanto al uso de las herramientas digitales disponibles y en cuanto a los procesos de mediación pedagógica que se requiere a la hora de utilizar las tecnologías. Ciertamente no podemos decir que todo está perfecto y que todo es maravilloso. Hay retos todavía que tenemos que abordar, pero que me parece que desde la perspectiva institucional pues se ha venido y en la situación en la que estamos, ¿verdad? Porque también hay que recordar que estamos en una situación económica muy compleja a nivel del país, con una deuda pública muy alta que también nos obliga a nosotros como funcionarios públicos a desarrollar mayor creatividad, mayor innovación con los recursos que tenemos disponibles. Entonces, uno logra ver cómo muchos docentes han logrado de manera muy rápida generar procesos en los que utilizan las tecnologías efectivamente para que los estudiantes puedan continuar con estas lecciones. Sí creo que parte también de este proceso, y lo mencionaba también en materia del uso seguro, es estas otras habilidades y destrezas, porque antes de la pandemia teníamos una realidad que creo que todavía no ha cambiado y que es un cambio, digamos, cultural importante, y es que a veces las personas piensan que por estar detrás de una pantalla hay cierto anonimato y que puedes actuar de cualquier otra forma, muy distinto, digamos, a lo que podrían actuar dentro de un mundo offline. Entonces, parte de lo que también se venía ya trabajando y que ahora demanda una mayor intensidad es, bueno, los comportamientos que tenemos como personas en el mundo físico tienen que ser exactamente los mismos comportamientos en el mundo virtual. Las reglas de cortesía, amabilidad, respeto y demás tienen que mantenerse, y eso creo que es parte también de lo que a nivel de los hogares y de la sociedad tenemos que ir entendiendo. No podemos delegar 100% tareas en los educadores, porque su labor es enseñarles a los chicos y a las chicas las destrezas que necesitan para en el futuro pues desenvolverse. Pero hay otro tipo de enseñanzas que tiene que ver más con valores, comportamientos y demás, que siguen siendo responsabilidad de las personas encargadas de crianza de estas personas menores de edad. Entonces, al comentario que mencionaban de que, bueno, hay muchas pantallas, se puede copiar, bueno, ahí es parte de lo que nosotros en alianza con la Fundación Paniamor hemos denominado la crianza tecnológica. Bueno, tengo una responsabilidad como persona adulta de entender cómo funcionan las tecnologías, en qué están
las personas menores de edad que tengo a mi cargo, para poder orientarlas en cuanto a cuál es el uso, cuáles son las reglas que deben de aplicarse en este tipo de entornos, hacia dónde efectivamente debo de enfocar esas destrezas que tienen muchos chicos de poder estar en esa versión multitasking al mismo tiempo, ¿verdad? Pero destrezas que van más dirigidas, bueno, a generar pensamiento crítico, a tratar de discernir si una noticia, por ejemplo, es falsa o no es falsa, si la información que me están compartiendo daña o no daña a otras personas. Que tengo mis responsabilidades también como estudiante de hacer una investigación, de poder trabajar colaborativamente con mis otros compañeros para encontrarle una solución, digamos, a los problemas que se están presentando. Y esto, digamos, uno lo ve como una oportunidad muy importante, ¿verdad? Porque entonces a través de las redes, ¿qué es lo que nos permite? Bueno, generar una comunicación mucho más intensa entre estudiantes de distintas partes del país o incluso del mundo en encontrar soluciones. Y creo que ahí es donde como país también tenemos que ver cuáles son esas oportunidades, qué cosas tenemos que continuar desarrollando, incentivando efectivamente para que podamos hacer ese uso más productivo, más significativo y tratar de minimizar esos otros riesgos vinculados a temas de comportamiento, valores, principios. Digamos que por ahí es un poco como creo que lo estamos viendo. Me parece que sí, hay retos importantes en el tema de educación, pero de alguna u otra forma estamos tratando de abordarlos. Y aquí es muy importante recordar, ¿verdad?, que es un trabajo sociedad. O sea, al igual que el Internet es un modelo de múltiples partes interesadas, el desarrollo de un país no depende únicamente de un sector o de la labor que haga uno. Todos somos responsables al final del día de cada una de estas actuaciones. Igual desde la perspectiva, por ejemplo, de funcionaria pública, pues te puedo decir que tengo la responsabilidad de tratar de hacer llegar este mensaje a la mayor cantidad de gente posible, de manera que cuenten con la información y que cuenten con elementos que les permitan tomar decisiones informadas y generarse un criterio objetivo acerca de los procesos que se están desarrollando. Entonces, así como creo que tenemos esa responsabilidad como funcionarios públicos, todas las personas de sus distintos ámbitos pues tienen también un rol importante que jugar en esa visión. Ciertamente para nadie es un secreto que el tema de tener ahora a todos los miembros del hogar en sus casas y a los papás y mamás haciendo teletrabajo, pero también atendiendo el tema de las clases de los chicos y las chicas, pues sí, genera una carga mucho más alta, ¿verdad? Mayor estrés y demás, pero que tenemos que verlo como un proceso temporal y una situación temporal por la emergencia en la que nos encontramos, pero que esperamos salir de ella. Y saliendo de ella, pues bueno, ¿cuáles son esas lecciones aprendidas y cómo puedo aprovechar mejor estos espacios que tenemos a través de la Internet para lograr mejorar como personas, como decís vos? Sí. No, muchas gracias, Angélica. Entonces yo creo que quizás para estas chicas que tan amablemente nos hicieron la pregunta, yo creo que aquí la respuesta es muy clara y tiene que ver con responsabilidad individual. Yo siempre lo digo, hay una parte, por lo general, las grandes cosas en la vida dependen de uno. Lía nos hablaba de la importancia de tener métricas, de tener también una transparencia en todo lo que hacemos, que es importantísimo exigir eso. Y yo creo que hay que predicar con el ejemplo y se exige en primer lugar con uno mismo, ¿verdad? Porque si no es como un poco contradictorio, que quizás es una de las cosas también que se puede hacer desde Internet. Pues yo creo que ya estamos listos para cerrar. Había un comentario más por aquí en donde me aclaraban que efectivamente el IXP administrado por NIC Costa Rica ha ayudado muchísimo a la estabilidad del tráfico local de Internet en Costa Rica durante esta pandemia y eso me consta, o sea, conozco toda la labor que han realizado y yo creo que vale la pena también decirlo, o sea, nosotros, esa es una de las labores que tenemos desde ISOC también, que es trabajar Angélica lo ha dicho mucho, que este es un modelo en donde de múltiples partes interesadas, en donde todos estamos tratando de aportar. Y yo quisiera pues de nuevo hacer un resumen de qué es lo que nos toca. Yo creo que nos toca poner atención, sí, voy a tratar de resumir,
poner atención sobre lo que podemos aprender en este contexto. Hay todo un tema que tiene que ver más con valores y ética, ¿verdad? Y no es tanto desde Internet, lo han dicho tanto Lía como Angélica y en su momento también Ignacio. Hay que tratar de diseñar mejores métricas para los diferentes esfuerzos que se están realizando, tanto desde el sector privado como desde el sector público. Yo creo que también vale la pena mucho explorar y pensar en nuevos modelos, un poco como nos decía una de las personas que comentaba ahí. Bueno, de repente un incentivo tributario puede ser interesante. Ahora quizás no es el mejor momento hablar de eso en el país, pero de repente vale la pena, o sea, que pensemos en maneras distintas. Lía también nos aclaraba mucho que así como Ignacio señala claramente, bueno, es importante que haya acceso y que también la gente tenga las herramientas para poder tener acceso. El simple hecho de brindar una herramienta, si no hay un fin, yo siempre lo explico, si yo no sé que esto va a mejorar mi calidad de vida, la verdad es que yo no lo voy a integrar de esa manera. Hay retos grandes y oportunidades grandes también en varias áreas. Una es educación y la otra también es salud, que me gusta mucho que eso lo hayan aportado a la discusión. Podemos hacer cosas muy interesantes en las zonas rurales también y aquí, digamos, en los anillos donde hay más densidad poblacional en la GAM. Y yo creo que de parte de Internet Society Costa Rica, a nosotros nos toca seguir posicionando el tema sobre qué es Internet, por qué es tan importante el modelo con el que se diseñó, cómo aportan diferentes grupos a esto, desde el gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, el MISID con todas las políticas que desarrolla, pero también desde los IXP como NIC, también los proveedores de servicios de telecomunicación, que como lo hemos hablado ya varias veces, este es un modelo de múltiples partes interesadas en donde la construcción quizás es un poquito más lenta, pero definitivamente con muchas oportunidades, entonces, para que sea más beneficioso para todos, pues porque tomamos en cuenta la realidad de cada quien. Así que yo nada más quería agradecerle muchísimo a ustedes su tiempo. Realmente yo creo que es muy importante felicitar un montón a NIC Costa Rica porque 30 años, aunque siguen siendo muy jóvenes, pues 30 años no es que no sea nada tampoco. Deseamos seguir celebrando con ustedes siempre y por supuesto, pues muchas gracias Angélica, Lía, a Don Gui, a Susana por todo el trabajo que han hecho y a Ignacio, porque estos son espacios yo creo que muy valiosos para construir sociedades más justas y más equitativas. Y pues eso, muchas gracias de parte de AESO Costa Rica. Les agradezco que nos despidamos. Y... Silvia, muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias al NIC Costa Rica y también, pues, por supuesto, feliz cumpleaños, ¿verdad? Porque es importante también celebrar la construcción de la institucionalidad. Creo que eso es muestra, digamos, la continuidad en el trabajo, en una visión, en un objetivo, y pues eso también es importante reconocerlo. Agradecerte a vos por la moderación y a los colegas, a Lía y a Ignacio que participaron también en la discusión. Creo que ha sido un espacio muy enriquecedor y coincido exactamente con vos de que efectivamente son los espacios que tenemos que continuar generando de manera que haya un diálogo, una comunicación y que podamos construir conjuntamente las soluciones de las problemáticas que nos aquejan como sociedad. Entonces, de mi parte y de parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, un gusto poder estar acá y pues esperamos continuar con este espacio del diálogo de gobernanza de Internet Capítulo Costa Rica en el próximo año, tener su 5ª edición y pues seguir trabajando juntos y unir más actores a este proceso. Muchas gracias. Lía y después termina Susana, que es la que cumple años. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación al NIC. También felicitarles por el trabajo que hacen. Sé que desde
su rol de la comunidad técnica y de poder promover el tema de posicionamiento del dominio territorial.cr es un gran trabajo, y sobre todo en nuestros pequeños países de Centroamérica, porque al final el mercado es bastante pequeño. Y bueno, y también decirles que estamos súper a la orden desde IPANDETEC y desde el Foro de Gobernanza de Internet para Panamá. Creo que este tipo de esfuerzos son muy enriquecedores y podríamos sumar esfuerzos de todos los IGF centroamericanos, y a lo mejor organizar un IGF Centroamérica, que ha sido una idea que hace tiempo hemos intentado hacer, pero siempre sucede algo. Y bueno, así que les dejo ahí esa tarea para que tengamos una llamada, pero no una llamada que podría ser correo, una llamada que podría ser llamada, y podríamos concretar algo, porque creo que estos temas deberían ir, y también aquellos países que no tienen IGF como muy activos, sería un mensaje que se transmitiría a esos lugares de Centroamérica para poder evangelizar y que la gente entienda finalmente en qué consiste la gobernanza, para qué es y por qué todos somos parte un poquito de este proceso multisectorial. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo cierro la participación del NIC. Primero, en primera instancia, agradecerles a todos. Nacho, que bueno, que ya nos dejó por atender otra reunión, pero de nuestra parte, de parte de NIC Costa Rica, como miembro de este comité gestor del diálogo de gobernanza de Internet, agradecidísimos por que ustedes hayan sacado el tiempo de acompañarnos, de discutir, de plantear estos retos en este escenario tan atípico, ¿verdad?, que en el que estamos viviendo como región. Y nada, agradecerles las felicitaciones de cumpleaños de parte de todo el equipo, de parte de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva del NIC, y por otros 30 más, ¿verdad? Nada, muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo. Gracias, Lía, por sacar el rato y por acompañarnos desde Panamá. Angélica, que yo sé que está súper ocupada, y bueno, Silvia, que ha sido líder en este espacio, en este año, nosotros pasando pues la torcha, ¿verdad? La tea, y nada, y a Nacho también el agradecimiento en representación de toda la comunidad de SSTLDs. Creo que estos espacios son necesarios, son súper importantes mantenerlos y fortalecerlos, más allá de mantenerlos solamente por el hecho de tenerlos, sino ir creciendo con ellos e ir generando propuestas de valor para la comunidad de Internet y los espacios de gobernanza. Muchas gracias a todos. No sé, Silvia, si ya despedís el espacio, si hay algo más que agregar. No, de verdad que muchas gracias. Desde ISOC Costa Rica estamos encantados de este espacio, les agradecemos mucho. Y como decía Lía, aquí anoté algunas cosas, yo espero compartir con ustedes algunas de las ideas principales, y muy desde la mano de construir, aprender para que Costa Rica esté mejor y salgamos más fortalecidos de esta crisis. Así que muchísimas gracias por el espacio y feliz cumpleaños y hasta pronto.